Bendecido día, el tema de hoy se titula El fin del mundo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas personas a las que les gusta mucho meter miedo en los corazones, hablan del fin del mundo como si pronto los cielos y la tierra nos fueran a destruir. Escuchan de guerras, accidentes, catástrofes de la naturaleza, plagas o ven algunos signos raros en el cielo y dicen simplemente que es el fin del mundo. En vez de dar un mensaje de esperanza, de amor, de solidaridad, en vez de animar, quieren verlos atrapados en el terror y el susto. Y lo peor de todo es que estas personas dicen fundar sus teorías en la Biblia. El mensaje de Jesucristo no es un mensaje de miedo, sino que es una buena noticia del reino de Dios, que se acerca a nosotros con amabilidad, paz, justicia y alegría de corazón. Antes que nada, el fin de los tiempos, no del mundo del cual nos habla la Biblia, es el gran misterio de esperanza que aparece en todo el libro sagrado. Es el misterio de la historia humana que está en el corazón de Dios, guiada hacia un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué dice la Biblia acerca del fin del mundo? Para empezar, las Escrituras nunca hablan del fin del mundo, sino del fin de los tiempos, como diciendo que este mundo no acabará del todo, sino que sería transformado en un cielo nuevo y una tierra nueva, gracias a la resurrección de Jesucristo. En la Biblia también encontramos muchas expresiones que se refieren al fin del tiempo: el día de Yahvé, el día del juicio, el día de la venida de Cristo, la resurrección final, la parusía, la llegada del reino de Dios. Son todas expresiones que indican este fin del tiempo. ¿Cuándo pasará esto? En cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios, solamente el Padre lo sabe. Lo leemos en Mateo 24:36 y en Marcos 13:32. Jesús no quiso dar la fecha, ni el día ni la hora. A ustedes no les toca saber cuándo o en qué fecha el Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Leemos en Hechos 1:7. Con esto Jesús condena enérgicamente la tendencia humana que todavía existe entre nosotros de fijar el día, el año del fin del mundo. Por supuesto que la fecha exacta tiene algo de excitante y llama siempre la atención, hasta es noticia en los diarios, pero el fijarla es simplemente una mentira y un engaño, porque nadie sabe. Jesús no quiso satisfacer nuestra curiosidad, sino que quiso comunicarnos algo mucho más profundo. La Biblia, hablando del fin del mundo, siempre dice que debemos de estar preparados. Aunque no sabemos la fecha, este día vendrá como un ladrón en la noche. Ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Leemos en Mateo 24:44. El día del Señor vendrá cuando menos espera, como viene un ladrón de noche. Segunda de Pedro, del 3 al 10, también en Primera de Tesalonicenses 5:2 y Apocalipsis 16:15. Ahora bien, leyendo la historia, vemos que siempre hubo grupos religiosos que en todos los tiempos fijaron la fecha, el día y la hora del fin del mundo, pero se equivocaron. Así pasó ya en el año 1000 y pasó también en el 2000. Algunos fanáticos predican que el fin del mundo está cerca, pero esto no es así. ¿Cuándo será la venida de Cristo? En algunas partes de la Biblia se habla de la pronta venida de Cristo. En otras partes se anuncia todavía un tiempo de espera. Da la impresión de que los primeros cristianos de la primera generación esperaban con ansia la venida de Cristo. Pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir,
y no tardará, leemos en Hebreos 10:37. Dios, que es el juez, está ya a la puerta. Se acerca el fin de todas las cosas, leemos en 1 de Pedro 4:7. Sí, ven pronto, amén. Ven, Señor Jesús, leemos en Apocalipsis 22:20. Hasta Jesús mismo anuncia su pronta venida. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Leemos en Mateo 16:28. Los cristianos de la iglesia primitiva pronto se dieron cuenta de que la historia podía durar mucho más, y hasta algunos se burlaron de la propia venida de Cristo diciendo: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a venir? Pues desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue igual que desde que el mundo fue hecho. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Y el apóstol Pedro les contestó: hermanos, no olviden que para el Señor un solo día es como 1000 años, y 1000 años son como un solo día. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y esto lo podemos entender, ya que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Ahora, vayamos a cada uno de los argumentos que las diversas sectas utilizan para afirmar la pronta venida del fin del mundo. Las personas familiarizadas con las publicaciones de los testigos de Jehová habrán visto en más de una ocasión la referencia a esta palabra que ellos describen como el Armagedón. ¿De qué se trata? Hay una cita bíblica que es el origen de todo esto, Apocalipsis 16:16. Leemos que para la batalla del gran día de Dios reunieron a los reyes en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Por ello, los testigos de Jehová no se cansan de predicar que el fin del mundo está cerca, porque para ellos la presencia de Jesús en la tierra comenzó en 1914, y a partir de ese periodo se dará el Armagedón. Ellos creen que antes del reinado milenario de Cristo se producirá el Armagedón, donde sobrevivirán solo aquellos que son auténticos cristianos, es decir, según ellos, los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, estos 1000 años son literales, y la guerra del Armagedón, que abarcará todo el mundo, también para los mormones, y al igual para los adventistas y los testigos, creen en un reinado milenario de Cristo posterior al Armagedón, y que solamente ellos, por ser según ellos la iglesia de Dios, serán salvados. Pero, ¿cuál es la postura católica sobre el Armagedón? Para comenzar, debo de decir que la Iglesia Católica no tiene una interpretación dogmática sobre este pasaje del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, exégetas católicos dan una interpretación que es de acorde con la escatología católica. Armagedón en hebreo significa montaña de Megiddo. Era el lugar en que fue derrotado el rey Josías, que leemos en 2 de Reyes, capítulo 23 del 29 al 30, y en 2 de Crónicas 35-22. Y con su muerte la monarquía de Israel llegaría a su fin. También allí murió el rey Ocosías, que leemos en 2 de Reyes 9:27. Seguirá siendo en la literatura judía un símbolo de desastre para los ejércitos que se reúnan allí, como leemos en Zacarías 12:11. Como hemos visto, Armagedón es el lugar de la gran batalla final, según la visión bíblica, en la que Dios por fin destruirá a Satanás y a todos aquellos que representan el mal. El nombre que aparece únicamente en este versículo de la Biblia se refiere a la forma literal al monte de Megiddo. Era una antigua ciudad cananea situada entre el monte Carmelo y las montañas de Samaria. Fue escenario de grandes operaciones bélicas. El libro del Apocalipsis retoma esto tan significativo para situar allí la gran batalla final de todos los enemigos de Dios contra el Cordero, que es Jesucristo. Será este el vencedor, acompañado de sus fieles, y no de ejércitos celestiales, frente a las tropas de los impíos.
Hay que ir al capítulo 19 del libro del Apocalipsis para encontrar todo el desarrollo y el sentido del combate, protagonizado por un jinete con el manto empapado en su propia sangre y que destruye a sus enemigos no con el derramamiento de la sangre ajena, sino hiriéndolos con la espada afilada que sale de su boca, la palabra de Dios. Algunos biblistas han hecho notar el significado profundo de este pasaje en la clave simbólica de todo el relato apocalíptico. Dios ya ha vencido al mal a través de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Su intervención definitiva escatológica en la historia ya ha sucedido y los últimos tiempos han comenzado con la Pascua de Jesús. La salvación ya ha llegado, no hay que esperar para un futuro más o menos lejano. El verdadero Armagedón está donde la Iglesia se mantiene fiel a su compromiso con el Evangelio. Por otro lado, afirman que tras el Armagedón se producirá el reinado milenario de Cristo. Tanto testigos de Jehová como adventistas y mormones coinciden en esto, y esta doctrina se conoce como milenarismo y fue rechazada por la Iglesia Católica, y lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 676. Pero, ¿qué es la doctrina del milenarismo? Esta doctrina es sacado del libro del Apocalipsis, del capítulo 20, versículo 4, donde Cristo reinará por 1000 años. Y dichas sectas lo han interpretado estos 1000 años de forma literal. Pero esta teoría es muy antigua, tan antigua como el cristianismo, donde afirmaban que Cristo reinará por 1000 años. Después va a soltar a Satanás y nuevamente Cristo se enfrentaría con él. Y aunque esto es totalmente descabellado, hay gente que lo cree y lo basa en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis 20 del 1 al 8. Esto quiere decir que Satanás será atado y los que murieron a causa de la palabra reinarán con él 1000 años. También dice que los demás muertos no resucitarán hasta que se acabaron los 1000 años y que es la primera resurrección. Pero veamos cuándo fue atado Satanás. Y aunque la teoría de los milenaristas es en la segunda venida de Jesús, que va a venir y atar a Satanás, el contexto de ellos es a futuro. Pero si leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo del 28 al 29, dice: Jesús, si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Es decir, Cristo ató a Satanás y es por eso que puede expulsar a los demonios. Por eso es que el reino de Dios ha venido, porque Él ató al fuerte, ató a Satanás, lo venció, lo destruyó, aplastó la cabeza de la serpiente. Y en Lucas capítulo 10, versículo 17, le dicen los apóstoles: hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. ¿Por qué? Porque Satanás está atado. Ahora es como cuando un perro está amarrado. No puede hacernos daño, a menos que nosotros nos acerquemos. Así, si nosotros nos acercamos a Satanás a través del pecado, de esa forma nos ataca. Por lo tanto, Cristo ha atado a Satanás, lo ha echado a las tinieblas. Es decir, que cuando Cristo ya se empieza a cumplir el Apocalipsis capítulo 20. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y en el versículo 9 dice que fue arrojado el dragón a la tierra con sus ángeles. En el versículo 10 dice: ahora ha llegado la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador. Si observamos, Satanás es echado a la tierra, por eso es el príncipe de este mundo. Pero pongamos atención, dice Jesús que si él expulsa demonios es porque el reino de Dios ha venido. En otras palabras, Satanás fue atado en el momento que el reino de Dios ha venido a la tierra. Ahora, los milenaristas dicen de Apocalipsis 20, versículo 6, que va a haber una primera resurrección y que los muertos van a resucitar, pero solo los elegidos, y que después de los 1000 años van a resucitar todos, los buenos y malos, es decir, que va a haber una segunda resurrección de los muertos. Sin embargo, si comparamos la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 12, dice que hemos sido sepultados en el bautismo, pero también somos resucitados. Por eso el bautismo es la primera resurrección. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4 dice que hemos sido bautizados en su muerte y resucitados para una vida nueva. Por eso el bautismo es la primera resurrección. ¿Pero qué significan los 1000 años entonces? Ya que la Escritura dice que los que resucitarán en la primera resurrección gobernarán con Cristo por 1000 años, pongamos en ejemplo. Fui a la clínica y duraron como 1000 años en atenderme. Esto quiere decir mucho tiempo, mas no es literal, que la palabra 1000 años en el contexto histórico significaba 10 elevado a la 3, por lo que representaba mucho tiempo, es decir, un tiempo universal, es decir, todo el tiempo necesario que tenía que transcurrir para la edificación de su reino, mas no que literalmente son 1000 años. Estos 1000 años se cumplirán como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo del 25 al 26, porque debe de reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, es decir, Cristo está reinando y los 1000 años ya se están cumpliendo, porque Jesús es el Rey del universo. Él ya está reinando, ya ha instaurado su reino en la iglesia, como dice Mateo 16, del 18 al 19, y le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, la iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra. Y todos los bautizados que hemos resucitado en la primera resurrección, junto con los que han muerto, estamos reinando junto a Cristo. Por eso existe la iglesia triunfante, purgante y militante, que ya en alguna ocasión mencionamos, y es la comunión de los santos. Y tristemente, en la actualidad, con la pandemia que ahora hemos vivido, se desgastan estas sectas en predicar a través del miedo, afirmando que el fin del mundo ya está muy cerca, basándose en Apocalipsis 9:18, donde dice que fue exterminada la tercera parte de los hombres, debido a las plagas que aparecerán al final, y afirman que esta es una señal, la pandemia. Pero de ser esta una plaga apocalíptica, como ellos afirman, pues debería de morir 1 de cada 3 habitantes, algo que ni siquiera se ha acercado. Es cierto, ha habido muchas muertes, pero no hemos llegado a 1 de cada 3. Y es lamentable que se traten de meter en el miedo en los corazones de las personas para tener más adeptos, aprovechando la situación actual que se vive. Pero analicemos qué dice la Escritura. En Mateo 24:3, que es cuando los discípulos le hacen la pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Y Jesús les da
todo un discurso a lo largo de todo el capítulo 24, pero analicemos solo algunos versículos relevantes. En Mateo 24 del 4 al 6 dice: vendrán a usurpar su nombre, habrá guerras. Y en el versículo 6 dice: pero no es todavía el final. Ahora, en el versículo 35 dice que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Jesús fue muy claro. Si Él hubiera querido que supiéramos cuándo y cómo, estaría escrito en el Apocalipsis capítulo 10, versículo del 1 al 4. Ya que San Juan vio el fin y lo iba a escribir, pero Dios le dice: sella lo que he dicho y no lo escribas. Aquí es donde estaría escrito el fin del mundo. Sin embargo, Dios no quiso que quedara escrito. Lo que sí sabemos son los acontecimientos que lo acompañan y cómo lo explica el magisterio de la Iglesia, con toda la humildad, reconociendo lo limitados que somos. Y esto lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1048. Leemos: ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya buenaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Los acontecimientos previos al fin del mundo, basados en la Escritura y en la sabiduría del magisterio de la Iglesia, y los expresa en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. El numeral 677 dice: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Ahora, si leemos el numeral 769, dice: la Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria a través de ella, la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos, descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal. Esto es maravilloso,
Y con esta gran enseñanza del Magisterio y de la Sagrada Escritura podemos sacar conclusiones. El apóstol Pablo, después de haber reflexionado mucho, anuncia también un tiempo de espera antes de la venida de Cristo que debe de pasar. Primero, el anuncio del Evangelio ha de llegar a todas las naciones. Y este mensaje del reino será predicado en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Es entonces cuando vendrá el fin, leemos en Mateo 24:14. Segundo, va a surgir el anticristo, que es el hombre ocupando el lugar de Dios, diciendo que va a resolver todos los problemas, que va a dar soluciones aparentes, que será un gobierno mundial económico, religioso, político. Tendrá el anticristo un poder tan grande y muchos creyentes van a caer en una segunda apostasía. Tercera señal. ¿Qué es la apostasía? Van a dejar de creer en Cristo para seguir al anticristo. Renunciar de la verdad que he creído, y los que no caigan en la apostasía, a estos les va a caer la persecución. Cuarto acontecimiento, la persecución o la gran tribulación. Es la batalla final, amenazas que habrá contra los que permanezcan fieles a Jesús. Y quinto, al final de la historia, Israel se reconciliará con Cristo y se salvará. Una parte de Israel se va a endurecer hasta que la totalidad de los paganos haya entrado. Entonces, todo Israel se salvará. Eso lo leemos en Romanos 11:25 y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 674. El Catecismo afirma que los judíos van a tener que reconocer al Mesías. Sexto, el retorno glorioso de Jesús, de que va a ser el día del juicio final, que es cuando Cristo viene a deshacer esa impostura del anticristo, que quiere ocupar el lugar de Dios y se llevará a su iglesia al cielo, lo que algunos llaman el rapto. Si nos damos cuenta de que la venida de Cristo no se realizará tan pronto como algunos esperaban, o mejor dicho, Dios no mide el tiempo como nosotros. Él puede presentar algo como cercano y no realizarlo, hasta cuando a Él le plazca. Por otra parte, si el tiempo de espera se nos hace largo, no por eso podemos volver a una vida cómoda, ya sin esperar. El Señor vendrá para cada uno de nosotros, como ladrón en la noche. No olvidemos que el día de la muerte de cada uno de nosotros, el día del juicio particular, es el día del encuentro personal con Cristo. Ojalá que nos encuentre en actitud de espera. Por eso, hermanos, esto que muchas veces escuchamos por parte de las sectas proselitistas, no nos asuste, sino que más bien nos ponga a pensar que debemos de estar siempre preparados y en gracia de Dios. Y es que uno no debe solo estar preparado porque venga el fin del mundo, o no, más bien debemos vivir de una forma prudente, honrando a Dios, servirlo, amarlo, conocerlo, ya que debemos de estar felices por el retorno de nuestro Señor. Como lo decimos en cada celebración eucarística, ven Señor Jesús. Soñamos con la llegada plena de su reino, porque sabemos que este mundo va a pasar. Que el Señor nos encuentre vigilantes, con la lámpara encendida, ya que Él, en su infinito amor, nos ha querido que nosotros no sepamos el día, para que no vivamos angustiados, sino más bien preparándonos cada día. No podemos esperar pasivamente el retorno de Cristo, el juicio final, la resurrección general,
la instauración total del reino de Dios. Esta esperanza es el motor de la historia. Lo que Dios comenzó en Jesucristo urge nuestra esperanza, tiende a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Por eso, la Biblia termina con estas palabras de espera. Ven, Señor Jesús, que leemos en Apocalipsis 22:20, que repetimos en cada celebración eucarística después de la consagración, en la que todo el pueblo contesta: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Dios los bendiga.